Bien, mis hermanos, vamos a pasar a nuestro sermón, que estamos de nuevo en la serie de Mateo. No la hemos dejado, a Dios gracias, ya vamos avanzando, estamos en el capítulo 12 y hoy vamos a ver la porción que dice aquí que Jesús sana en el día de reposo, ¿sí? A propósito de la sana distancia, ¿no? Jesús sana en el día de reposo y nos toca ver del versículo, vamos a ver, el 9 al versículo 14. ¿Sí, mis hermanos? Así que ya tienes tu Biblia, prende tu Biblia, ¿ok? Para que de esa manera tú sigas los versículos que hoy el Señor nos trae para la edificación de nuestro ser. Bien, mis hermanos, y cito: pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. He aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo él al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Padre, como siempre, Padre, te pedimos con humildad hacer una pausa en este momento para que puedas tú bendecir esta palabra, Señor, y que sea de edificación, que sea de práctica para mis hermanos, Señor, que ellos al escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta mañana, se llenen de gozo y alegría en su corazón, reafirmen y avancen en su fe, para que no, Padre mío, se queden como débiles en la fe, sino que realmente sean aquellos que, ejercitando sus sentidos, puedan tener la capacidad de poder entender, practicar, Señor, y sobre todo llevar a cabo, Señor, tu voluntad a través de tu palabra, Padre. Practicarla y predicarla, evangelizarla, Señor, para que de esa manera, mi Dios, sigamos trabajando en tu reino. Dice un versículo tuyo, parafraseando, Padre, que Pablo plantó. Apolo, que era un siervo tuyo, también regó. Pero tú eres el que das el crecimiento, Señor. Tú eres el que añades a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. Nuestra responsabilidad es predicar, Señor, evangelizar, hablarles de tu obra redentora, para que de esa manera, Señor, bajo tu soberanía, tú sabes, Señor, a quién haces nacer de nuevo. Gracias, mi Dios. Honra y gloria sea para ti en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra que sigue en una consecutividad acerca del día del reposo. Nosotros la semana pasada vimos que Jesús nuestro Señor muestra la autoridad al hacernos saber que es el Señor del día del reposo. Les hace saber a los fariseos que les hace saber que tal majestad como Dios y Señor estaba allí en ese momento. La sombra del ritual terminaba. Ya no había razón de ser, porque tenían que seguir reuniéndose en sábado, les dice, ¿no? Ya no había por qué. Con su venida terminaba todo esto. Es más, da la libertad si se honra o no algún día, y la posición que se tome, la posición que tú tomes, que glorifique a Dios. Vamos a ver en dónde está esta porción que acabamos de mencionar. Está en Romanos 14, vámonos a Romanos 14, hermano, en donde hace 8 días él hablaba sobre que una vez que él llega, cumple este mandamiento que dijimos, Romanos capítulo 14, en el versículo 5 y 6.
Ok, una vez que Él viene y cumple este mandamiento que dijimos que no era moral, este es el único mandamiento que es ritual, ¿sí? Y entonces Él cumple en el 4 y en el 5, vean lo que dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Son principios que rigen nuestra conciencia. Hoy sabemos que el Señor Jesús ha cumplido, hermano, el día del reposo. Él vino a cumplir, no a quitar la ley. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día no hay por qué hacer más sacrificios. Inclusive los judíos que no creen en Jesús, hasta ahorita la higuera sigue seca y marchita. No han vuelto a tener sacrificios. Se supone, vamos a estar preparando un culto, estoy preparando un culto acerca del nuevo orden mundial que siempre ha querido prevalecer, pero que siempre ha sido destruido, ¿sí? Y si ustedes tienen en cuenta este nuevo orden mundial que se va a gestar en los últimos tiempos, de los cuales nos habla Jesús, tampoco va a prevalecer. Se va a establecer como muchos otros, pero también va a ser destruido. Pero a Dios gracias es el último. Y a Dios gracias que se están dando las primeras señales de este nuevo orden. ¿Y por qué digo a Dios gracias? Pues porque nuestra liberación está cerca, hermano. Nuestra liberación está cerca, aunque ahorita se vengan situaciones como estas, como pandemias, como situaciones fuertes de guerra, de rumores de guerra, dice la palabra, de hambre, de pestes. O sea, nuestra liberación está cerca, y por eso estamos preparando este culto. Es un estudio del miércoles, probablemente sea de este miércoles al siguiente, ¿no? Si terminamos acerca del estudio de quién es un cristiano, porque también ya ven que allá hay medio dudas, ¿no? ¿Quién es cristiano o quién es cristino? Para que uno tenga la veracidad de si realmente está uno nacido de nuevo o no. Ok, entonces, ante esta perspectiva, dice aquí que cuando el Señor da la libertad, cumple, tú, ¿qué día festejas al Señor? ¿Qué día descansas? ¿No? Casi por lo general nosotros tomamos el dominguito para descansar, pero se ha dicho y se vuelve a recalcar que el domingo no sustituyó al sábado. Eso es permanente, ese es un mandamiento permanente, porque así lo dijo Dios, es el día que Él descansó de su obra. Nosotros, ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Recuerdan? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguno de ustedes hoy no está aquí por trabajo, por alguna obligación, no va a pasar nada, no se les va a aplicar ninguna ley. Ahora tú puedes adorar al Señor el día que tú quieras. ¿Ya se entendió? Entonces, ante esa perspectiva, entramos de lleno a la siguiente parte, en donde dice, vamos a ver que tenemos que Jesús está caminando con los apóstoles, con los discípulos, y entonces toman, ¿qué eran, Ale? Lo que tomaron para comer, espigas de grano, ¿no? Y van comiendo. Van por la calle, donde están los sembradíos, están comiendo, y ahí llegan los fariseos a recriminarle y a quererlos acusar. Y entonces él habla de la inocencia que tienen sus discípulos y les habla de esto. No tienen por qué acusarles, están haciendo lo correcto, bajo la premisa, les dice Jesús, de que no están rompiendo ninguna ley. ¿Saben qué estaban transgrediendo? Sus tradiciones, sus costumbres. Y entonces nosotros vimos que el Señor lo que quiere es que sigamos la palabra, no la costumbre y la tradición que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, porque nosotros todos sin excepción, fuimos orientados por gente que probablemente no hubiese nacido de nuevo.
No así, hermano, no así los que ahora, con conciencia de lo que están haciendo, vienen y traen a sus niños a la escuela dominical, ¿sí? Pero a nosotros, desafortunadamente, muchos de nosotros nos orientaron en tradiciones y costumbres del mundo, y luego sí nos hicieron dependientes de una manera malsana de sus voluntades, de sus dichos, de sus creencias, y quedó uno atado ahí. Entonces, cuando vienes a la iglesia cristiana, te es difícil desprenderte de lo que te enseñó tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu hermana, ¿sí? Y entonces muy comúnmente oyes a la gente decir, pues es que mi mamá dice, es que mi hermanita me dijo, es que mi abuela, ¿no? Entonces eso es lo que no quiere Jesús. Jesús quiere que pongas atención en su palabra. No quiere que odies a la mamá, ni a la hermana, ni a la abuelita, ni a... No. Pero que definitivamente te deshagas de las tradiciones y las costumbres y observes lo que es su palabra y lo apliques ahí a tu vida. Y de eso es, y entonces cuando ellos vienen caminando, en Mateo capítulo 12, vienen caminando, da un giro Jesús en el capítulo 12, da un giro Jesús en el capítulo 12, Mateo, y entonces entran a una sinagoga, dice la palabra. Dice, pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos. Van por el campo, las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Hay una parte en la Escritura que el Señor les llama a las sinagogas lugares de reunión judía para estudiar. Fíjense el propósito que tenía la sinagoga. Era una reunión de los judíos donde se estaban para estudiar, orar y confraternizar la palabra. Una congregación, en pocas palabras, ¿no? Eso es lo que era la sinagoga, donde se reunían los judíos. Tenían características especiales. Las mujeres no podían estar reunidos con los hombres. Las mujeres tenían que estar hasta atrás. No tomadas, no se malentienda, tenían que estar hasta la parte de atrás, ¿sí? Y los niños también, o sea, no podían estar con los varones, así era la ley judía. Es más, había una especie como de mampara que los dividía y ellas podían escuchar atrás, no tenían ninguna opinión, no tenían voto, no tenían derecho a nada, más que a escuchar la palabra y que posteriormente el esposo les instruyera. Ok, esa era la sinagoga. Entonces entra Jesús en la sinagoga, era día de descanso. Ellos el día de descanso en la sinagoga entraban para hacer todo esto. ¿Qué dijimos? Estudiar la palabra, orar la palabra y confraternizar. O sea, empezar a discutir acerca de Jeremías, de Isaías, de la porción de esto, de la porción de aquello. Esa era la situación. El rabino era como el pastor, daba la palabra, tomaba un rollo, leía en esa ocasión, y eso era lo que hacían en su sabbat, la mayor parte. Entonces Jesús entra, ¿sí? Porque dice aquí el versículo 9, pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, era de los judíos. Si tú vas a Apocalipsis 3:9, hermano, si tú vas a Apocalipsis 3:9, vámonos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Ahí el Señor Jesús, en Apocalipsis, versículo 9, le da un calificativo a la sinagoga, ¿sí? Y fíjate de qué manera la cataloga. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. ¿Ya estás ahí, hermano? Perfecto. Y cito, he aquí, dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. ¿Te das cuenta lo fuerte que está esto? Al lugar de reunión para estudiar, para orar y para confraternizar la palabra del Todopoderoso. Jesús, en Apocalipsis, a las iglesias ya cristianas, les dice que las sinagogas de los judíos, si no es que el 100%, muchas, eran de Satanás.
y se vertía la palabra de Dios, hermano. Y se vertía el estudio de todo lo que era la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué les llama sinagoga de Satanás? Fíjate lo que sigue diciendo aquí en el versículo 9. Dice, que se dicen ser judíos y no lo son. Una aplicación para el día de hoy podría decirse, se dicen ser cristianos, pero no lo son. Ay, Dios. Y ahí ya como que empieza una preocupación en mi alma, ¿no? Porque directamente el Señor me está diciendo, se reúnen, hablan de la palabra, predican la palabra, proclaman la palabra, ¿sí? Y está diciendo en el versículo 9, dice, y son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Cuál es la premisa por la cual ellos les llaman hijos del diablo? Lugar de reunión donde no está Dios, aunque hablen de Dios. La mentira, hermano, la falsedad. Porque mira, o sea, dice aquí, una sinagoga de Satanás, la definición de sinagoga ya la vertimos, lugar de reunión para estudiar, para orar y para confraternizar la palabra de Dios. Los llama a estos judíos que están en contra de Jesús embusteros. ¿Tú sabes lo que quiere decir? ¿Tú has oído la palabra embustero? Muchas veces la hemos vertido o no la han vertido. No sea usted embustero, no sea usted chapucero, no sea usted mentiroso, no haga fraudes, ¿sí? Porque estos hombres los llama el Señor embusteros, porque aunque son de raza judía, son mentirosos, engañadores. Y ese lugar, en lugar de ser un lugar que realmente glorificaba a Dios, se convirtió en una madriguera de ladrones, mentirosos y farsantes. Entonces nosotros tenemos que observar, hermano, si realmente en nuestro lugar de reunión no se convierte en eso. O mi templo del Espíritu Santo, o sea, no es templo del Espíritu Santo, sino es una madriguera en donde la mentira, el engaño y lo que no agrada a Dios permanece adentro de mí. Y no está lo bueno, lo santo, lo puro, lo que debe de ser, ¿no? No somos perfectos, ustedes lo saben, pero al no practicar el pecado, y cuando yo me empiezo a dar cuenta de estas cosas que está hablando Jesús en un solo versículo, hermano, cuando dice aquí su palabra, si regresamos a Mateo 12, pasando por ahí entró en la sinagoga de ellos, ya lleva una relación muy hermosa para que yo, a través de su palabra y de la aplicación que trae, diciéndole a ellos en ese tiempo, porque Él va a entrar ahí para poder confraternizar, orar y estudiar la palabra del Señor. Y iba con sus apóstoles, y eran judíos, y claro que podían entrar, aunque no los amaban, aunque no los querían, aunque los rechazaban, porque Él traía, hagan de cuenta que Jesús vino a ser así en una comparación como un revolucionario para tirarles todas sus mentiras con las armas poderosas en Dios, dice la palabra, para destruir todas las fortalezas que habían levantado ellos en su alma, en su ser, para ir en contra de la palabra de Dios. Y entonces entraba Jesús con la palabra, hagan de cuenta como con una de esas ametralladoras, ¿no? que son de ráfaga fuerte, pues no lo iban a querer. Y entonces cuando dice la palabra que pasando de ahí entró en la sinagoga de ellos, o sea, ellos se dieron cuenta, Jesús se dio cuenta y se había dado cuenta y quería que sus discípulos se dieran cuenta que esos lugares eran de embusteros, chapuceros, engañadores. Él en un versículo que es Juan 8:44, vayan ahí a Juan 8:44, hermano. Fíjate cómo los cataloga. Juan
8:44. Juan 8, en el versículo 44. Les está hablando acerca de los verdaderos hijos de Abraham. ¿Sí? Todo judío tomaba como padre a Abraham. Inclusive ellos, por respeto a Dios, no se decían hijos de Dios, porque el decirse hijos de Dios, ahora nosotros podemos decirnos, yo soy hijo de Dios, por lo que Cristo vino a cumplir, ¿no? Por eso cuando te preguntan, Marcela, ¿qué signo del zodiaco eres? Tú ya no les vas a decir, soy Géminis, sino les vas a decir, ahora soy hijo de Dios, ¿no? Pero ellos ni siquiera se atrevían a decir eso los judíos. Ellos se decían por respeto a Dios y porque decir soy hijo de Dios se igualaban a Dios, decían soy hijo de Abraham. Soy hijo de Abraham, del padre Abraham. Entonces, cuando Jesús los está confrontando, ¿sí? Ellos se dicen, nosotros, fíjate bien, dicen nosotros no somos de nacimiento fornicario, le dicen. Somos de linaje, somos hijos de Abraham. ¿Saben por qué decían esto los judíos? Porque en toda la comunidad judía a Jesús creían ellos y afirmaban que María, la madre de Jesús, realmente él no había sido procreado por medio del Espíritu Santo, sino había tenido un desliz con un soldado romano y que de ahí había nacido Jesús. Decían, tú ni siquiera eres como samaritano, le decían, pero no se lo decían directo. Entonces, así como echando una hablada, le aventaron esta situación a Jesús. Y entonces se los confronta y en Juan 8:44 les dice, ¿quién de vosotros me prueba? ¿Sois de vuestro padre el diablo? Fíjate bien, lo que les dice a ellos, sois de vuestro padre el diablo, les dice en 44, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Por qué? Porque él fue un homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Un asesino. El diablo, ahorita vamos a ver más adelante la labor que tiene en el orden mundial, que es el que rige el mundo y que siempre lo ha regido, ¿no? Dice, es un homicida, siempre ha sido él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Esa es la naturaleza del diablo, hablar la mentira. ¿Ok? Me pierdo. Aquí está. Dice, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la verdad. Porque si nosotros no nos esforzamos día con día a discernir y a vertir la verdad, entonces estamos encasillados en la sinagoga de Satanás y estamos encasillados en hacerle honra y honor al diablo, al demonio. Una mentirita piadosa, pastor, hasta una mentirita piadosa, porque él dice que nosotros tenemos que permanecer en la verdad, duela las consecuencias que lleve. Por eso nos llamamos cristianos, si no, por eso está encasillado. Fíjense nada más, hermano, un solo versículo, les vuelvo a repetir, que es el versículo 9, donde entró en la sinagoga de ellos todo el material que tiene para poder extractarle lo que está diciendo Jesús cuando entraba a una sinagoga. Lo que era para ellos entrar en una sinagoga, ¿sí? Entraba a un sitio de embusteros, mentirosos, engañadores. Eso es lo que eran los judíos. Y entonces les dijo, ¿ustedes se creen hijos de Abraham? No son hijos de Abraham, son hijos del diablo, por las actitudes que tenían, aunque fueran de linaje, aunque fueran de una madre y un padre judío que descendían de Abraham. Entonces dice, no. Ok, y luego el 10, hermano, dice que he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, no porque la otra la tuviera mojada,
Ni tampoco, no, o sea, tenía su mano mala, ¿no? O sea, tenía su mano mala, ¿no? Entonces, ya se imaginarán cómo la tenía. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito, ¿sí?, sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? O sea, no es lógico decirle que la vida de un hombre es más importante que la de un animal. ¿No es lógico para ustedes, hermano? Digo, algún día pudiéramos pensar que se podrían encontrar en alguna disyuntiva, ¿no? O podrían estar viviendo una situación en donde yo he escuchado mucha gente, al igual que uno anteriormente, con ignorancia, decir, mientras más conozco al humano, más quiero a mi perro. Así dicen, así, o sea, como despreciando la vida humana que lleva la imagen de Dios. El animalito, yo los quiero mucho, ustedes lo saben, que a veces hasta me paso, ¿no? Cómo los consiento y cómo los quiero y los duermo en la cama y les compro su esto y les compro el otro, pero jamás, hermano, jamás estarán por encima del ser humano, porque el animalito, o sea, él no va a prevalecer. Mucha gente también en ignorancia creen que cuando muere un perro, un gato, un perico, su mascota favorito, se va al cielo. No, un animalito muere y deja de existir, esa es la realidad. Al cielo de los perros, al cielo de los gatos, ¿no? No, o sea, entonces, ¿cómo es posible que nosotros, si teníamos esa idea, pues hay que sacarla de ahí, hermano? Cualquier ser humano, por muy perverso, malo, feo que sea, o sea, lleva la imagen de Dios el Padre desde que nace. Y por esa simple y sencilla razón tenemos que respetarlos y tenemos que comprenderlos como cristianos. Como hijos del diablo, pues no se puede, ¿no? Entonces, por esa razón dice, Jesús al entrar en los terrenos de ellos, que eran sus acérrimos enemigos, se vuelve a manifestar de parte de ellos el repudio que le tenían y de nuevo quisieron ponerle tanto a prueba o ponerle una especie de trampa para atraparle, ¿sí? Eso demostraba la dureza de su entendimiento al rechazar sistemáticamente sus enseñanzas y crecimiento. Ellos acababan de oír, venían con él caminando, entra Jesús a la sinagoga, entran ellos también. Y ellos acababan de oír que Jesús dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Pero precisamente por estar en ese repudio hacia el Señor, precisamente porque un alma cuando está manifestada con odio, con rencor, con ignorancia, hermano, al no ser un nacido de nuevo, ya en una aplicación para nosotros, al permanecer así, no puedes entender las cosas de Dios. Y de veras se podrá dar de topes en la pared la persona que te quiere enseñar. Y si no has nacido de nuevo, es como la mosquita que quiere salir por el vidrio pensando que no hay un vidrio. Pum, 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 pum. Tal es la situación de la ignorancia, del odio, del rencor, que no entiende la palabra, por más que se lo digas. Entonces, de esa manera es como ellos estaban. Entonces acababan de oír, misericordia quiero y no sacrificio. Y no entendieron, y su único propósito de ellos era acusarle. No estaban interesados en buscar la verdad. No estaban interesados. Tú vienes a la iglesia con el propósito de realmente buscar la verdad. Porque si no estás interesado en venir a buscar la verdad, vienes con otros propósitos. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios cuando viene una persona con otros propósitos a la iglesia? Lo deja en la dureza de su corazón. Así de sencillo. Por eso a veces pasa el tiempo y el supuesto cristiano no crece. Por eso se encuentra débil en la fe. Ustedes escucharon, parece mujeres, el día del jueves, cómo su maestra les habló de hay que ser amorosos con los débiles en la fe. ¿Recuerdan o no? Mujeres,
¿Quién vino? Por acá vino, ¿no? Ok. Pero el débil en la fe, déjenme aclararles que es aquella persona que empieza en el Evangelio. Es una persona que es un bebé, ¿sí? Que apenas acaba de llegar al Evangelio y que por obvias razones, yo creo que hasta el más incipiente de nosotros, piensa y razona que por su falta de crecimiento, pues tiene algunos serios pensamientos que no van acorde a la palabra. Pero, hermanos, nosotros cuando hacemos esto, como hace la maestra en plantar, en regar la plantita, es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Tú algún día, vas a tomar un servicio, vas a querer crecer en la fe, ¿no? Al rato vamos a presentar a mis 2 hermanas que acaban de entrar hoy a su servicio. Ellas quieren crecer en la fe y probablemente el día de mañana una de ellas tenga la capacidad para dar una clase de mujeres, ¿no? Una quería ser pastora, pero dijimos que no. Entonces, al momento de estar creciendo en la fe, pues dejan de ser débiles en la fe, ¿no? Y esa responsabilidad y ese crecimiento, ¿saben quién se los da? Dios. Dios. Una persona cuando tiene tiempo y sigue siendo débil en la fe, entonces la responsabilidad es directamente de él o de ella. ¿Por qué? Porque ha resistido a Dios. No está resistiendo al pastor, ni a la iglesia, ni a los estatutos, no, está resistiendo directamente a Dios, porque dice Pablo, yo planté, ¿no? Ahí está, vino y plantó ese árbol. Le dijeron plantita hace rato, pobre arbolita, se sintió mal. Es un árbol chaparrito, pero es un árbol, ¿no? Es un bonsái. Entonces, viene Pablo y planta. Viene Apolo, que era otro siervo, y riega el arbolito para que crezca. Ahí están, miren, saliendo sus retoñitos. Pero esos retoños no salen por obra de Pablo ni de Apolo. Dios da el crecimiento. Y cuando un cristiano o una cristiana se resisten a crecer, están resistiendo a Dios. Ese ya no es un débil en la fe. Ese ya es una persona que el Señor le está diciendo que ya debería de estar enseñando después de tanto tiempo y apenas está tomando leche. Estos hombres, ¿sí? al tener esta situación, ellos se consideraban eruditos y Jesús no nada más les llamó débiles en la fe, sino que les llamó hijos del diablo, ¿sí? Por su necedad. Entonces ellos estaban interesados no en buscar la verdad, sino deshacerse de Jesús. Por eso hacían esto los judíos. Y una aplicación para nosotros es que si tú no vienes a la iglesia con el propósito, fíjate bien, de conocer la verdad, el camino y la vida que es Cristo, entonces no vienes con el propósito correcto y realmente quieres deshacerte de Jesús y meterte en una tradición, en una costumbre, en un ratito de pasar aquí un rato porque no hay otro lugar a donde ir el domingo, por venir con un propósito de buscar pareja, de buscar trabajo, de buscar beneficios o cuidar a la pareja, ¿por qué no? No, pero no con el propósito, hermano, que está pidiendo el Señor. Entonces te deshaces de él, igual que los fariseos. Marcos 11, fíjate cómo dice, vámonos a Marcos 11. Marcos capítulo 11, el evangelio más pequeño, que si alguna vez tienes el deseo de empezar a leer la vida de Jesús, empieza por ese evangelio. Es un evangelio que trae pocos capítulos. ¿Cuántos capítulos trae, Pepe? 16 capítulos, ¿no? Entonces, Marcos 11, vámonos al versículo 27. Dice, fíjate bien, fíjate lo que dice esta versión, dice, del evangelio. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba en el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿y quién te dio la autoridad para hacer esto? Ellos tenían esta costumbre, los fariseos, de andar fiscalizando a Jesús, no con el deseo de aprender la verdad, no con el deseo de saber si era el Mesías, no con el deseo de ponerse a su disposición, hacer de nuevo como Nicodemo, como José de Arimatea, que eran también fariseos, y seguían a Jesús hasta escondidas, ¿no? Por las represalias que iban a tener con ellos. No, ellos andaban tras Jesús para entramparlo, tenían esta costumbre. Y entonces te lo está mostrando aquí. Le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces todo esto? ¿Saben qué acababa de hacer Jesús en este evangelio? Acababa de agarrar y meter en cintura a los ladrones del templo. Ustedes saben que purificó el templo 2 veces y acababa de hacer eso. A todos los cambistas, a los rateros, a todos los que estaban haciendo negocio en el templo, agarró y la ira santa de Jesús apareció y ¡pum! Les dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, les dijo, y ¡pum! Los echó. Y los fariseos se quedaron con el ojo cuadrado. ¿Por qué los fariseos no decían nada de esto? Porque para ellos era negocio, porque ellos permitían todo esto. Han visto templos donde supuestamente predican a Jesús, que afuera son unas romerías, que permiten toda clase de vendimias, ferias, toda clase de fraudulencias. Han visto también en las iglesias cristianas cómo se corrompen, cómo empiezan a meter el ministerio, ¿cómo se llama este ministerio? Donde venden talentos, y empiezan a vender comida, y luego hay templos grandes en donde anda la hermana así escondido acá con sus vendiendo dulces, otra hermana anda acá con su libreta vendiendo abón, otros vendiendo Jafra. Hay otros hermanos que hasta venden partículas automotores. No es cierto, esos no los he visto. Pero se andan vendiendo, hacen del templo una cueva de ladrones y de vendimia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, para que nosotros cuando vengamos a la casa del Señor traigamos propósitos de aprender la palabra, aplicarla en mi vida. Yo no digo que tú, si tienes un negocio, por decir tú, Lázaro, si tienes un negocio y quieres venderle a los hermanos de una manera personal, visitarlos en su casa, en su WhatsApp personal, mandarles un mensaje, hermano, pongo a tu disposición esto que estoy fabricando, esto que estoy vendiendo, ¿no? Y eso con la premisa y con la sabiduría, porque ya saben que cuando entra dinero entre hermanos y a veces se queda mal, empiezan las situaciones de resentimientos, de retiros del templo. Por eso tiene que ser muy precavida la persona en hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto era lo que estaba haciendo Jesús y los corrió. Y entonces le dicen a aquellos, ¿con qué autoridad haces esto? Y entonces fíjense lo que dice, me quedé en el 29, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, la clásica de los judíos, la clásica respuesta de Jesús. Les contestaba con otra pregunta. Ok, sí te voy a contestar, pero primero te voy a hacer una otra pregunta. Primero dime, dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Los mete en jaque. Los mete en jaque. Sí te voy a contestar con qué autoridad, pero antes tú respóndeme, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Y fíjate lo que dicen aquí. Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no creíste en Juan? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos ellos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y entonces respondieron a Jesús, respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. No sabemos. Hermano, nosotros no podemos contestar así. Nosotros tenemos la responsabilidad de que si en ese momento no sabemos lo que nos preguntan, decirle, no lo sé ahorita, pero permíteme, y en la siguiente vez, o dame chance, dame un día, ¿no? Te respondo, te lo busco, te lo encuentro, pero esta es la realidad. ¿Por qué ellos no respondían?
porque no iban con el propósito de aprender, iban con el propósito de acusarle, de destruirle, de desprestigiarlo. Imagínense en qué cabeza, solamente en la cerrada, en la mente cegada, quieras ganarle a Dios una partida, ¿no? Entonces les dice Jesús, y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero no los dejó así, sino en la siguiente. Si ustedes pasan al versículo 12, pasen al versículo 12. Les va a responder. Les va a responder. Ahora, fíjate bien. ¿Saben por qué ellos no supieron qué responder? ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento. ¿Y a quién le preparaba el camino? A Jesús. Y ellos no creían ni en eso ni en lo otro. Entonces por eso dijeron, mejor no nos metemos en broncas. Pero les dice Jesús, pero sí les voy a responder. Les voy a platicar una parábola. Entonces comenzó a hablar en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cayó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Ellos están escuchando, la gente también. La gente no entendía a veces las parábolas, porque a veces no ha nacido de nuevo. Entonces no entendía lo que Jesús quería ejemplificar con una historia sencilla de la vida común. Le está diciendo a la gente lo que es plantar una viña, cómo se la rentó a alguien, y ese alguien la empezó a trabajar, ¿sí? Se la rentó a unos labradores y entonces les dijo, ahí trabájenla, y agarró el dueño de la viña y se fue. Él es el dueño de la viña, pero nada más la rentó. Ok. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Como era rentada, él tenía el derecho de poder recibir parte de la vendimia, o sea, la cosecha, y mandó a un siervo. ¿Saben qué le hicieron? Dice Jesús. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Como él andaba de viaje, nomás mandó un siervo. ¿Saben quién eran estos? Los profetas. Jesús le dio al pueblo judío, le dio el conocimiento de la palabra de Dios y les dijo, instruyan a la nación e instruyan a las naciones que están a su alrededor. Les dijo Dios, háganlo. Y cuando les pide cuentas de las grandezas que les había dado, y les manda un profeta a decirles, están haciendo malas cosas, se están cayendo en idolatría, están siendo embusteros, están martirizando al pueblo, estos mataron al profeta. Los mataron. Dice aquí, bueno, lo golpearon nada más y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro profeta, otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. A otro profeta lo lastimaron y lo trataron, pero no, y le hicieron caso. Y envió a otro y a lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía quedaba un hijo amado del arrendador de la viña. Se está refiriendo Jesús a él. Todavía quedaba un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Llega el Mesías, les empieza a hablar, les empieza a decir acerca de por qué no habían dado el fruto, por qué habían sido embusteros, por qué habían sin propósito, por qué se estaban engañando, por qué estaban robando, por qué estaban matando. Respetarán a mi hijo, pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Mira, hermano, a nosotros ahorita, aquí y ahora, el Señor nos ha dado una viña. Esta es una viña. Y nos ha dado semilla y fruto. Pero nos está pidiendo cuentas a cada momento.
Si nosotros no entregamos esas cuentas como Él quiere, ¿qué va a hacer? La va a destruir. Va a destruir a los labradores y le dará la viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, les dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procurando prenderle, pero temían a la multitud. Fíjate lo que dice aquí, porque comprendieron que contra ellos había dicho la palabra, y dejándole se fueron. Sí entendían intelectualmente que la bronca era con ellos y que les estaba echando en cara todo lo que Dios les había dado. Sí, la bronca era con ellos. Lo entendían aquí, pero no lo bajaban acá. No lo hacían por obras. Cuando yo hablo bajarlo acá, no es que baje al músculo, al corazón que palpita y bombea la sangre a las venas. No, estoy hablando de ponerlo por obra. Cuando tú escuchas y vienes aquí, hermano, tú que también estás en casa, vienes aquí y escuchas allá, si no lo pones por obra, si no lo practicas, entonces de nada sirves. Eres como un labrador malvado, que estás escuchando y entiendes la palabra, y en lugar de rendir tu orgullo, someterte ante la mano poderosa de Dios, te burlas de Él y te levantas de aquí y haces lo que quieres. O sea, realmente no estás cumpliendo con el objetivo por el cual Dios te está trayendo a este lugar. ¿En qué? Híjole, no nos va a alcanzar el tiempo. Volvamos a Mateo 12. Dice aquí, ellos estaban conscientes del poder de sanidad de Jesús, por esa razón lanzaron la pregunta, además para corroborar que Jesús desobedecía, únicamente que estuviera en peligro de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Me dijeron, ¿lo vas a sanar en el día de reposo? Pues es una mano que ha estado seca ahí, no le está causando ninguna malestar, no está en peligro de muerte, porque el judío podía curar únicamente cuando estaba la persona en peligro de muerte. Entonces por eso le dijeron, ¿lo vas a curar? Entrampándole. Sí, entonces dice, en cualquier situación la pregunta es obvia y se sobreentiende la respuesta. Ellos harían lo que fuera para rescatar a un animal cuando Jesús les dice, ¿ustedes qué creen que voy a hacer? ¿Ustedes qué creen que voy a hacer? Ustedes, si tuvieran una oveja metida en un hoyo, ¿no iban y la rescataban? Pues claro que sí, porque si no era una pérdida material. En cualquier situación la pregunta es obvia y se sobreentiende la respuesta. Ellos harían lo que fuera para rescatar a un animal. Les echa en cara su trato con el propio pueblo, los tiranizaban de tal manera que no les importaban sus semejantes, sino la tradición religiosa y la falsa religión. Si se metía una oveja, ¡pum!, pero no sanaban al de la mano seca. No lo sanaban. ¿Ya se entendió? Por eso lo entrampan a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Lo sana y les pone el ejemplo. Miren, hermanos, hay religiones, estúdienlas por ahí, muchas son hindús. Tienen a los animales como algo sagrado. Ellos prefieren a una persona que anda mendigando, dejarla morir de hambre para que cumpla con el karma, dicen. Y pueda reencarnar para una mejor vida. No matan una mosca, no matan esto, no matan lo otro, porque ahí hay gente reencarnada. Por eso las vacas son sagradas y prefieren morirse de hambre que a comérselas, porque no sé qué grado de reencarnación tiene la persona en la vaca. Digo, imagínense, ¿no? Imagínense, por eso nosotros, al tener ese tipo de tendencias de estar despreciando al ser humano y caer en la barbaridad de decir, no, pues yo por eso quiero más a mi perro, porque este es más fiel, ¿no? Imagínense. O quiero más a mi gato, a mi hámster. ¿Qué más animalitos tienes? A tu pescado, a tu, no sé. Entonces dice, la tradición religiosa y la falsa religión les dice Jesús a los fariseos, son incongruentes. ¿Cómo es posible que tengan más compasión por un animal que por alguien que lleva la imagen del Dios vivo? Ok, avanzamos porque si no, dice aquí,
Cuando nosotros vemos que Jesús es compasivo y misericordioso, quisiera que fuéramos a un versículo que está en Números 15:32. Números 15:32. Jesús está hablando de algo misericordioso, ¿no? Más que sacrificio. Y Números 15:32 nos va a hablar del mismo Dios, hermano. ¿Qué te dije en Números 15:32. Yo no tengo conexión con internet. ¿Se fue la luz? No, aquí está la luz. Sí, préstame esa, por favor, ¿no? Mateo 15:30, no digo, Números. Aquí está. 15:32. Y cito: Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que escogía leña en el día del reposo. ¿Okay? Andaba recogiendo leña. ¿Ustedes para qué se imaginan que andaba recogiendo leña? Pues para hacer un guiso, ¿no? Para guisar algo, para calentarse, no sé. Andaba recogiendo leña. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón. ¿Dónde está Aarón? Ya está atrás. Lo llevaron con Moisés y Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron bajo custodia, o sea, lo pusieron preso, porque no se había aclarado qué debía hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente el hombre se le dará muerte. Le dijo Dios a Moisés: ciertamente a este hombre le darán muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Cuando tú observas esto, tú preguntas, ¿no? Bueno, y Señor, no, que misericordia. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Fíjense bien, les voy a leer un dato. Un tal Don Baker, que era un predicador denominacional, este hombre que predicaba a Dios y predicaba su palabra, se volvió ateo y despotricó que el Dios de la Biblia es inmoral por este versículo. Por este versículo este hombre se volvió ateo. Dijo: si hubiera peligro en recoger leña el sábado, entonces la humanidad lo sabría. Entendemos que esta acción es inofensiva, entonces cualquiera que ejecute a una persona por tal crimen, sarcásticamente hablando, es una persona inmoral, incluso si hubiese algo erróneo en recoger leña, como para merecer la pena de muerte. La pregunta es: ¿Dios se equivocó cuando ordenó lo que ordenó? Y nosotros sabemos que no, ¿verdad? Pero hay que saber por qué, hermano. Ese es el punto, que muchas veces nosotros nos quedamos ahí. No, Dios es bueno, Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué este hombre indagó tanto, se metió tanto en este rollo, que hasta ateo se volvió? Dijo: no, yo no puedo creer en un Dios así. Y después de predicarlo durante muchos años, él dijo: mejor ya no creo en Dios, y pum, lo dejó. Baker, como muchos piensan que desobedecer un mandamiento es algo inofensivo, ¿no? Les decía yo hace rato, si yo me robo tantito, o justifico mi necesidad, o ese modus vivendi que tengo de hace años, si lo quito me voy para abajo, ¿no? O sea, cuando uno cree que el mandamiento es algo inofensivo, en realidad no se sabe qué hubiera pasado si la desobediencia no hubiera sido castigada. Tú no sabes qué hubiera pasado si esa desobediencia de este hombre no hubiese sido castigada de esa manera.
¿O sí podrías argumentar algo? ¿Podrías saber? No. Pero Dios sí sabe lo que hubiera pasado, y como Él lo sabe, actúa en base a los alcances que la insignificante desobediencia hubiera alcanzado. Si Él hubiera permitido esa desobediencia, quién sabe hasta dónde se hubiese llegado. A menudo una pequeña desobediencia en grupo puede ser dañina a muchas otras personas e inclusive mortal. Miren, una ocasión, hace como 3 años, dice aquí un feligrés mío que yo lo obligué a que se comprometiera con su novia. Y lo dijo públicamente. No, estaba bromeando, ¿no? Dice, me obligaron, el pastor me obligó. Pero en realidad yo cuando hablé con él le dije, te tienes que comprometer. Dijo, ¿eres su novio? ¿Eres tu novia? Sí, pastor. Pues te tienes que comprometer para que te cases. Porque si no es así, al rato aquí anda Pedro con Juana, con Chana y con... ¿no? Hay hartos noviazgos como en el mundo, ¿cierto o no? Al rato cambian de modelo como cambiar de calcetines, ¿no? Entonces, ese es a menudo una pequeña desobediencia en grupo puede ser dañina a muchas otras personas e inclusive mortal. Al rato todos andan en pecado, caen en fornicación, en embarazos no deseados y lo que sucede en el mundo. Ya salió embarazada fulanita porque pues ya no ni estaba casada, ni tenía principio. Pero así es en el mundo, no hay problema. Así es allá. Pero aquí estamos manifestando una verdad de Dios, hermano. La falta de disciplina en cosas pequeñas, si no se castiga, se puede volver contagiosa. Se extiende a todo el grupo. Y aunque el error puede ser insignificante, la conducta cada vez se hace más rebelde y pecaminosa si no conlleva un significativo castigo. Eso fue lo que hizo Dios con esto. Por eso no se equivocó. Porque nosotros lo conocemos de otra manera. Un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Si aquí se permite tantito una fechoría, se empieza a crecer. Se hace como el coronavirus. Se expande. ¿Y qué es peor? ¿Morir de un virus? ¿Ser cristiano y ir al cielo? ¿O morir del mismo virus sin estar en Cristo e ir al infierno? Cuando alguien se contagia de mis hermanos, está en manos de Dios. Y Él, como tiene el control de todo, decide si se va con Él o no. Lo que realmente nos debería de dar pena, lo que realmente nos debería de dar preocupación, es que se mueren sin Cristo. Se mueren sin Cristo, ¿no? El otro día elogiaron a un doctor. No sé si este doctor, ¿tú sabes, Berta? ¿Era cristiano o no? Que por estar trabajando con mucha gente del coronavirus, se murió y lo homenajearon. Era cristiano, no se sabe, ¿verdad? Pero si este doctor no era cristiano, se fue al infierno. Nosotros, hermano, aún y con la pandemia que venga esta y la siguiente o las que vengan, tenemos que seguir trabajando para el Señor, para que las personas que mueran se vayan con Él. ¿Por qué cuidamos una vida que al final de cuentas sano se va a ir al infierno? Piensa en eso, hermano, porque aquí dice un poco de levadura leuda la masa. Si permites tantito el pecado, por cierto, ¿cuándo se casan? A propósito, si nosotros permitimos noviazgos así nomás porque sí, al rato todo mundo, ¿no? Cuando yo hago una entrevista para que vengan a servir, ¿saben qué pido? Como algo primordial, después de leerles toda la letanía, les pido santidad. Y son preguntas directas sobre la santidad de la persona. Tiene que ser así. Para que de esa manera, si sale por ahí algo, pues que se corrija. No digo que, pues, si no, nadie podríamos servir. Nadie. Ok. Entonces, vámonos al verso 13, dice, para ir cerrando. En el verso 13 de Mateo, capítulo 12,
Dice, entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Él tenía ese poder, Jesús. Así que el más beneficiado de ahí fue el hombre de la mano seca. De todo lo que estaba pasando, él nomás estaba viendo. Le dijo Jesús, estira tu mano, y fue sanado. ¿Sí? Por la bondad del Señor del día del reposo. No solo era permitido por la ley. ¿Cómo dicen los chavos? Yo soy la ley. ¿Sí o no? Cuando están acá, ¿no, Lazarito? Que están acá entre los chavos y dicen, yo soy la ley. No, Jesús es la ley. Él se los hizo a ver ahí, dice, ustedes quieren respetar la ley, yo soy la ley. Yo soy el Señor del día del reposo. Yo soy el dueño del universo. Y el verso 14, hermano, dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Y hagan de cuenta que les regresó de nuevo la parábola de los labradores malvados. Miren, ustedes creen que me van a destruir, pero en realidad no, porque la parábola dice, y lo mataron, ¿no? Al hijo. Sí, lo mataron, pero no, ellos no tenían ese poder si no venía de arriba. El Padre lo puso ahí. Entonces, Él les mostró que el día de reposo debe ser conforme al corazón de Dios. Misericordia. Fíjense cómo es el corazón de Dios. Tiene misericordia, tiene bondad, tiene benevolencia y tiene compasión. Y además, Él tiene algo bien importante acerca de la situación de Números. Eso no se les va a olvidar nunca. Números 15, versículo 32. La ira santa de un Dios justo y soberano contra la ira injusta de un hipócrita voluntarioso. ¿Quién es el hipócrita voluntarioso con ira injusta? Yo. Pero la ira santa de Él es justo y soberano. Nunca va a competir. Por eso Él dijo, apedréenlo y mátenlo. Porque Él sí sabía, como Dios, si no corregía eso en ese momento, quién sabe qué hubiera pasado posteriormente. Por eso Dios actuó bien. Y por eso Don Baker apuntó eternamente a irse al infierno. Ok, entonces dice aquí, dice, cuando las personas ponen su fe en ellas mismas, cuando la persona dice, yo me tengo confianza, yo soy don persona, y sus capacidades, igual que los fariseos, como sus obras y sus tradiciones, jamás cambiarán, aunque hablen de Dios. El fariseo no cambió. La persona, si se empecina en valer de sus capacidades y tener fe en ellos mismos, no van a cambiar, hermano. Jamás. No había manera de contradecir la verdad y lo único que pasaba por sus mentes era destruirle, manejando la fidelidad con su padre, el diablo. Dicho sea de paso, siendo el dirigente invisible. El diablo es el dirigente invisible del actual sistema mundial. De todo lo que ocurre fuera de cristianismo, él es el dirigente invisible. Está tras bambalinas, haciendo todo que parezca normal. Y la gente metida allí, argumentando y hablando inclusive de Dios, de obedecer a las autoridades en el nombre de Dios. Y se los he dicho, ya se los había predicado el otro día. Un predicador alemán en los tiempos de Hitler, llegó la Gestapo y le dijo, ¿no? Le dijo en los tiempos de Hitler, dice Romanos 13, que tienes que obedecer a las autoridades, porque fueron puestas por Dios. Y ahorita Alemania es la autoridad, así que ríndete a nosotros. Y les dijo, les aplicó Hechos 5:29. Le dijo, no puedo desobedecer al gobierno civil si el obedecer al hombre implica desobedecer a Dios. Ustedes saben, porque ya se los posteé ayer, qué nueva ley salió, ¿no? Hasta Eric me la mandó y me dijo,
¿está dispuesto a ir a la cárcel? Le dije, no te contesté, ¿verdad? Me dio miedo. ¿Ustedes saben la nueva orden del señor AMLO? Sí la saben, ¿no? ¿O no? Bueno, ok. Él aprobó con todos los de Morena, que es la mayor parte del... ¿Cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama la cosa donde se reúnen? Ándale. Legislaron todos los dirigentes que si yo me opongo, más bien si yo predico a una persona homosexual, si yo predico para que se convierta al orden de Dios en cuestión a lo que es un hombre y una mujer, entonces esta persona puede acusarme y meterme a la cárcel. Y yo les puse, ¿qué hago? ¿Desobedezco y evito la cárcel? ¿Obedezco y evito la cárcel? ¿O desobedezco y obedezco a Dios? ¿Qué hago? Y voy a desobedecer una orden de la autoridad. Nada más es cuestión de lo que el otro día decíamos en un discipulado. Sabiduría es conocimiento de Dios puesto en práctica. Sencillo, pero ¿cómo cuesta? Entonces, ante esa circunstancia, hermanos, el orden y el sistema mundial actual está dirigido por el demonio. Y debemos tener mucho cuidado. Y ahora que se prepare ese estudio para dentro de 15 días, vamos a ver, ¿no?, lo que es el orden mundial. ¿Cuántos órdenes mundiales han existido? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Nos has permitido en esta tarde escudriñar tu palabra, Señor. Somos muy atrevidos, pero tú no lo mandas, Señor. Realmente hasta los eruditos se avergüenzan, imagínate yo, de tocar temas tan especiales como tu palabra, Señor, y que sea entendible para nuestros corazones indoctos, incipientes en sabiduría, Señor, primerizos, Padre, para poder comprender las grandezas que tú nos das. Danos la gracia, Señor, de que sea esto puesto por obra en nuestra vida, Padre. Que nosotros al salir de aquí, Señor, verdaderamente, Padre, seamos diferentes. Que nuestro caminar a través de hoy pueda ser confiando en ti únicamente, con valentía, Señor, sin miedo, Padre, a lo que el hombre nos pueda hacer o a lo que la muerte nos pueda causar. Dice muy bien tu palabra que no tengamos miedo a aquel que mata el cuerpo, tengamos temor al que tiene el poder para llevar el cuerpo y el alma al infierno. Ayúdanos, Señor, para quitar toda esa maraña de nuestra cabeza y poder practicar, Señor, tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. Yo pongo en tus manos a mis hermanos. Tú sabes que mi corazón se regocija porque estamos reunidos de nuevo. Porque realmente la iglesia tiene que ser valerosa, Señor, en hablar la verdad, no importando las consecuencias que vengan. Son tiempos difíciles, Padre, y vendrán más tiempos difíciles. Por eso necesitamos de tu gracia y de tu poder, porque nosotros somos débiles, escuálidos y temerosos, Padre. Necesitamos de tu poder, Padre. Bendito seas. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.